grandemente nuestra iglesia en diferentes maneras, ¿verdad? Una de ellas, obviamente, el poder tener, ¿verdad?, ya todo escriturado a nombre de nuestra iglesia. Eso es un logro grande, ¿verdad? Y demos gracias a Dios por ello. Pero también, hermanos, por lo que estamos, lo que va a acontecer el próximo fin de semana. Esto me trae recuerdos. Recuerdo aquel bendito día en que pasó el pastor Andrés y María Eugenia al frente, porque estábamos, ¿verdad?, iniciando la obra en Nueva Albesia. Nuestra iglesia estaba pasando a ser, a tener una iglesia, una hija. Y bueno, qué bendición, ¿verdad? Con el tiempo la iglesia se independizó y Dios ha levantado una hermosa congregación ahí. Amén. Que por mucho tiempo les estuvimos dando, apoyando de tantas diferentes maneras, pero ya ellos se están sosteniendo, dando pasos, ¿verdad?, solos, y bueno, Dios ha bendecido y damos gracias. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, ¿verdad?, que Dios nos usó a nuestra iglesia para poder ayudar, y así debemos seguir, ¿verdad?, reproduciéndonos. Y Dios ahora, hermanos, nos da otra vez, nos bendice una vez más, y vamos a orar que venga muchas otras veces más. Pero hoy vamos a pedirle al pastor Juan y Andrea, y por favor, con su hijita, que pasen al frente. Y el próximo domingo, escúcheme bien, hermanos, el próximo domingo se estará iniciando lo que eventualmente será, ¿verdad?, la Iglesia Bautista Fundamental. Por ahora, bueno, va como Nueva Albesia, ¿verdad? Estará siendo parte como de una, pero eventualmente la idea es que se independicen, ¿verdad? Pero no solamente está yendo el pastor Juan y Andrea, sino que bueno, también nuestro hermano Bruno Vigar estará acompañándoles. Entonces ya va él a hacer una obra misionera, y vamos a pedir, hermano Bruno, ¿dónde está? ¿No vino? Muy bien, sí está. Ya estaba acá. Así es de que pasen, por favor, hermanos. Y le voy a pedir al pastor Gabriel, por favor, si viene a tener una oración. Hermano Bruno, ¿verdad? Es en muchos sentidos, bueno, obra de fruto de la obra allá en el del Real de San Carlos. Prácticamente ellos muchos años allá, y agradezco muchísimo, demos gracias por la actitud del pastor Gabriel, ¿verdad? De dejarlo ir, ¿verdad? Y yo entiendo bien, eso no es fácil, pero debemos, ¿verdad? Algún día a los hermanos de ahí, de Nueva Palmira, estarán también, ¿verdad? Enviando, y para comenzar otra nueva obra. Así es de que damos gracias a Dios, hermanos, y vamos a poner en las manos de Dios a esta familia, ¿verdad? Y a Bruno, en cierta manera. Entonces, qué lindo, ¿verdad?, que no van solos, sino que ya van con alguien que les estará apoyando. Amén. Por lo menos hasta fin de año, y después vamos a ver cómo qué es lo que el Señor va a hacer. Oremos, por favor. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Amén. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y obviamente están comenzando en Nueva Palmira y no hay mucho para hacer, pero no olviden también que tienen que hacerlo según Dios vaya guiando, ¿no? Y es lo que queremos orar como iglesia, obviamente, que les puedan bendecir grandemente el Señor, y que la obra pueda continuar, y el respaldo, obviamente, de nuestras oraciones, hermanos, que eso es algo muy importante. Oremos. Querido Padre, cuánto te agradecemos, oh Señor, por la oportunidad preciosa que nos das de poder ser parte de lo que es una obra nueva, Señor. Hay mucha necesidad en nuestro país, hay mucha necesidad dentro de nuestro departamento, y gracias, oh Padre, que tú has traído a la familia Terrín para que ellos tengan la carga en su corazón, después de haber orado por tiempo, de que el lugar que tú les tenías para ellos era Nueva Palmira. Gracias por los resultados que ya se han visto, por los contactos que tienen,
Y gracias, oh Padre, también que podemos ser parte no solamente en poder ayudarles de una forma económica, sino también ayudarles enviando a algunos de nuestros jóvenes. Padre, gracias por la vida de Bruno, gracias por el corazón que él tiene, Señor, de querer crecer, de querer conocer más de ti, prepararse, pero a un corazón de siervo, Señor. Guíale, que sea una experiencia tremenda este año, Señor, que tú le guardes, le bendigas y que él pueda ser de mucha bendición para la familia, para la obra. Y, Señor, provee todo lo necesario, Señor, para que ellos puedan estar bien. Y, Señor, que las almas puedan conocer de ti a través de ellos. Úsales grandemente, Señor, y los encomendamos para que el resto, Señor, lo vas a hacer tú. Y gracias por la actitud de ellos de decir, heme aquí. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Amén. Qué lindo ver jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Adorar a nuestro Dios. Jóvenes, ¿verdad? Que viven para Dios. Qué bendición. Bueno,
Vamos entonces a continuar. Los niños van a su clasecita en este momento. Muy bien, gracias maestros, padres, por favor, agradézcales a los hermanos, las hermanas que nos ayudan. Y siempre no se olvide a los padres recordarles a sus hijos, hábleles, dígale, pórtate bien, hijo, pórtate bien en la iglesia, obedece al maestro. Yo tuve 5 hijos y años pasé todos los domingos diciéndole, cuidado, y te portes mal. Y así es de que hacerle un poco, ¿verdad? Están aprendiendo a obedecer. Muy bien, bueno, quiero, hermanos, obviamente hay tanta cosa, ¿verdad? Para cubrir, pero Pastor Jonathan, hermana Miki ya salió a servir, ¿verdad? Ayudar con los niños, pero quiero, Pastor Jonathan, con todo nuestro corazón, queremos agradecerte por tu trabajo, excelente trabajo en el seminario. ¿Es así o no? Paz, hermano, por favor. Muy bien, vamos a darle un aplauso al Pastor Jonathan. Terminó el seminario ayer y hay poco tiempo, hermanos. No he tenido todavía la oportunidad de sentarme con el Pastor Jonathan, pero creo que vimos, según lo que yo veo, presenciado, observado, que ha sido un tremendo éxito nuestro seminario este verano, y creo que hubo muchas mejorías. Creo que mucho se mejoró del año anterior, y oremos que así sea, ¿verdad? Cada año. Pero todo, como dice, ¿verdad? El dicho, todo asciende o desciende dependiendo del liderazgo. Y Dios nos ha dado un buen líder en nuestro seminario, ¿verdad? Pastor Jonathan, un hombre de Dios, él, su esposa, ¿verdad? Y nos gozamos de ver cómo el Señor les usa, y gracias por todo lo que han hecho por nuestra iglesia y por nuestros jóvenes, ¿verdad? Bien, más adelante, capaz, el otro día escuchamos testimonios de algunos de los seminaristas que compartan, ver cómo les fue, y también agradecer, ¿verdad? Porque obviamente creo que como iglesia recibieron mucho apoyo, y estaremos, hoy no hay tiempo, pero más adelante. Pero el Pastor Jonathan hoy nos va a dar comienzo a este tema, ¿verdad? De tan importante, en cuanto a los diáconos, que pronto estaremos eligiendo. Adelante, Pastor. Muy buenas tardes a todos. Ya he dicho 1000 veces, capaz, que Mickey y yo nos sentimos en casa con ustedes. Y Amén. Estamos tan agradecidos por la recepción que nos han dado, siendo extranjeros, ¿verdad? En estos tiempos antes de que venga Cristo, pero en el sentido eterno, ya somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Y así que Amén. Se puede sentir en casa, porque la verdad es que desde la perspectiva de Dios, si estamos en Cristo, entonces compartimos la misma ciudadanía, ¿verdad? Amén. Y damos toda la gloria a Dios por si nos está utilizando, no podemos hacer nada sin Cristo, ¿verdad? Y así que si nos usa, le alabamos a Él, y obviamente quedamos re contentos si podemos ver que nos usa, porque esa es la meta, queremos ser útiles al Señor. Y esta noche, como todos saben, me parece, vamos a estudiar este tema de los diáconos. Y como vamos a tratar este tema en 2 domingos, 2 mensajes, pensaba cómo quería dividirlos. Y creo que nos convendría si dividiéramos los mensajes en esta noche, ¿por qué el diaconado? ¿Para qué sirve? Y para responder a esa pregunta tenemos que ir a Hechos capítulo 6 para ver por qué los apóstoles eligieron o pidieron que la iglesia eligiera diáconos para ayudar en las varias tareas de la iglesia en el primer siglo. Y así que esta noche vamos a responder al por qué elegir a diáconos, por qué son necesarios. Y luego vamos a estudiar, si Dios quiere, en la semana que viene, las cualidades necesarias para ser un diácono,
como vamos a seguir viendo, no es que cualquier persona dispuesta puede servir como diácono. Hay cualificaciones. Y lo que realmente queremos hacer y tomarlo en serio como iglesia es pensar en este tema. Esta noche vamos a tocar un poquitito las cualificaciones, más que nada la historia que explica por qué elegir diáconos, para qué sirven y qué deben ser su tarea. En la semana que viene vamos a hablar sobre las cualificaciones y lo que tenemos que hacer nosotros, porque vamos a elegir diáconos entre nuestra membresía. Queremos estar pensando en, bueno, ¿qué hermano, cuáles hermanos realmente encajan estas descripciones? Porque queremos elegir con cuidado y queremos honrar a Dios en cómo nos organizamos como una iglesia. Y en el diaconado queremos honrar a Dios. Y así que espero que tomemos en serio estos mensajes, que los usemos para evaluar quién realmente es calificado para servir como un diácono. Pero antes de hablar sobre las cualificaciones, vamos a estudiar el porqué. Y vamos a orar antes de empezar. Padre Celestial, te damos las gracias por la obra de Jesucristo. Te damos las gracias por las Escrituras que tú nos has preservado. Gracias por los muchos miembros que hacen que nuestra iglesia sea la iglesia que es. Te damos a ti toda la gloria por todo lo que tú has hecho, la obra que está en marcha. Pedimos que por nada nos detengamos, pero con visión y convicción y con amor, con dedicación, que seguimos adelante. Y pedimos, Padre, que podamos recibir la exhortación de tomar estos mensajes en serio, evaluar con cuidado, utilizando las Escrituras y por medio de entender la dirección del Espíritu Santo, que podamos elegir en manera muy sabia los que deben servir oficialmente como diáconos, como siervos en nuestra iglesia. Guíanos, por favor. Pido que el mensaje sea de ti, de las Escrituras, y que tú nos exhortes, que nos animes, que nos instruyas según la necesidad y que nos guardes de tomar malas decisiones como una iglesia. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hay varias definiciones de la iglesia que se puede dar. Varias definiciones. Una definición que he utilizado hace tiempo es así. Definición de lo que es la iglesia. Una iglesia bíblica es una comunidad de creyentes que provee ánimo mutuo para apoyar la pureza y responsabilidad de sus miembros. Ya escuchamos sobre la importancia de congregarnos. Hebreos 10 dice que mientras vemos que ese día se acerca, ya 2000 años, estamos más cerca, ¿verdad? A la venida del Señor. Va a venir en algún momento, ojalá que sea prontamente, ¿verdad? Va a venir. Y si es así, realmente lo creemos, debemos encontrarnos congregados para recibir ánimo mutuo y para exhortarnos en amor y para buenas obras. Y si nosotros siempre estamos con otros hermanos que compartan los mismos sentidos, las mismas convicciones, la misma visión, la misma fe en Jesús, eso nos anima para guardar las buenas obras y para no perder nuestro testimonio. Y así que tenemos que congregarnos. Nosotros nos ayudamos a mantener la pureza y la responsabilidad. Esa es la tarea básica de cada miembro de la iglesia. Los miembros, la definición sigue así, los miembros deben animarse el uno al otro y aprovechar bien el tiempo con los de afuera por alumbrar la luz de su fe y de sus buenas obras. Como enseña Efesios 5 y también Mateo 5, cuando Cristo dijo, si alguien es salvo, ¿verdad? Y está andando en la luz de Dios, al recibir a Cristo, no tiene sentido esconder esa luz. La meta es que alumbre el mundo que anda en tinieblas. Y cuando nos congregamos y nos apoyamos para que guardemos la pureza, la responsabilidad entre nosotros y también ante de Dios, tenemos una iglesia bíblica. Y hay varias definiciones que existen, ¿verdad? Pero esto nos ayuda a recordarnos de qué estamos haciendo aquí.
nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesús y ya queremos ayudarnos a guardar esa fe porque en algún momento va a venir. Y Él quiere encontrarse con una iglesia pura, una iglesia con fe y no una iglesia fea y fría, ¿verdad? Y por eso tenemos que congregarnos, tenemos que fijarnos bien en Cristo, tenemos que tener mucho cuidado que estamos guardando las Escrituras y los principios de ellos. Y ahora, esta tarea de ser una iglesia es maravillosa y requiere que la iglesia se organice en cierta manera. Ahora, sabemos que hay una variedad de iglesias en el mundo, ¿verdad? Y varias denominaciones. Es un estudio interesante y medio pesado también porque hay tantas iglesias y para estudiar por qué las diferencias. En la Biblia encontramos una organización que es bastante sencilla. Pastores, diáconos y todos los demás miembros. Amén. Los pastores son miembros, los diáconos son miembros y todos los demás miembros que realmente compartimos en las mismas responsabilidades, pero hay también oficios o puestos, se puede decir, que son reconocidos por las Escrituras y designados por Dios, que debemos tenerlos en nuestra iglesia si queremos ser una iglesia bíblica. Y se ven en las Escrituras pastores, diáconos y miembros. Todos somos iguales y todos somos responsables de promover la pureza y la responsabilidad de todos los demás. Esa es la tarea básica que tenemos como miembros de nuestra iglesia. Sin embargo, hay orden en la iglesia tal como se ve en la Trinidad y aún en la familia, si queremos usar unas ilustraciones, ¿verdad? Que es verdad, todos somos iguales en Cristo, nadie es mejor que otro, pero también hay oficios para la organización y para llevar a cabo el orden como Cristo quiere en la iglesia, pastores, diáconos y todos los demás miembros. Pero a veces sería fácil, ¿pero qué es el papel del pastor? ¿Qué serían los papeles de los diáconos? Puede servirnos como ilustración cuando pensamos en la Trinidad misma. Adoramos a tres dioses y un Dios. ¿Cómo es? Un Dios. Y nuestro Dios es una Trinidad. Capaz no la entendamos, capaz no vayamos a lograr entenderlo en esta vida. Adoramos a un Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Trinidad, hay distinciones en sus papeles. Es un Dios a quien adoramos. Y hay orden en nuestro Dios, ¿verdad? Y en su ser, ahí se ve orden. En la familia, bíblicamente hay orden, ¿verdad? Que el padre no hace todo lo que la madre hace, ni tampoco la madre todo lo que debe hacer el padre, y tampoco los niños, todos sirven en ciertos papeles, o llevan a cabo ciertas responsabilidades. Y sí, la responsabilidad del padre o de la madre es instruir a los hijos. No es que sean mejores que los hijos. De hecho, en algún momento, al crecer esos hijos, pueden llegar a ser más sabios que sus padres, ¿verdad? Pero el padre es responsable de instruir y ayudar y criar a ese niño, amar a ese niño. En la familia es una unidad, pero igual hay diferentes papeles, ¿verdad? Y hay distinciones entre esos papeles. Y es así en la iglesia también. Alguien podría preguntarse, ¿por qué solo pastores y diáconos? Porque no es verdad que en otras iglesias se ve, por ejemplo, sacerdotes o curas o el papa, ¿verdad? Si vamos a hablar sobre la iglesia católica, o apóstoles, o capaz de decir, todos somos hermanos, así que no vamos a señalar que nadie es el pastor, así que todos somos hermanos y no vamos a hacer distinciones entre nosotros. Bueno, eso trae también con ello ciertos problemas y desafíos. Primeramente porque la Biblia enseña que en la primera iglesia había pastores y diáconos y luego todos los demás miembros. El papado es una invención de la política. Cuando estudiamos la historia, no hay señal alguna en las Escrituras, indicación alguna que el apóstol Pedro, ¿verdad?, fuera el líder principal. Ahora, era un líder, pero no en el sentido de ser el papa de todos los demás. O hay que centrarse en el papa para poder llegar a Dios, ¿verdad? No hay ninguna indicación en las Escrituras que fuera así.
o los sucesores, ¿verdad?, de Pedro, y esa es la razón histórica. No, los sucesores después de Pedro lideraron en la iglesia, por eso hasta el día de hoy reconocemos el Papa, pero esa es la invención de la política y no se encuentra por ningún lado en las Escrituras. Una teología del papado no existe, y es por eso que no lo practicamos. Es una corrupción de la intención bíblica. O los apóstoles, ¿verdad? Hay muchas iglesias apostólicas, por ejemplo. En Uruguay hay. Bíblicamente, ¿qué es un apóstol? Si queremos definir apóstol bíblicamente, ahora, claro, alguien puede decir, no, pero el apóstol quiere decir mensajero o enviado, y no es verdad que otros pueden ser, sí, pero el oficio oficial era alguien que había conocido al Señor personalmente, alguien quien había andado con el Señor durante su ministerio. Así que decir que alguien es apóstol en el sentido bíblico ya realmente no tiene mucho sentido. Amén. Si vamos a respetar el sentido bíblico, que es bastante claro al leer y estudiar el contexto. Y es por eso que cuando hablamos sobre nuestra organización, ¿verdad?, pastores y diáconos y la membresía, ¿dónde están los apóstoles? Bueno, todos están con el Señor ya. Amén. Gracias a Dios vamos a poder verlos en algún momento, ¿verdad? Bíblicamente, por eso no reconocemos a apóstoles. Reconocemos los que son presentados como apóstoles en las Escrituras. Ahora, se puede eliminar el oficio del pastor, y eso se ve en algunas iglesias, ¿verdad? Que no hay ningún pastor aquí. Todos somos iguales y, bueno, puede ser humilde, ¿verdad? Y el deseo, capaz, es bueno en el sentido de que no quieren que nadie se engrandezca, capaz, o que dirija demasiado, pero de nuevo, pero en la Biblia, ¿cómo se presenta? Y en la Biblia hay pastores que son responsables de liderar, de guiar y pastorear en la iglesia. Puede parecer humilde, capaz, pero muchas veces la verdad no funciona bien y no encaja ni tampoco el patrón bíblico, porque en la Biblia vemos pastores, diáconos y todos los demás miembros. Y eso no es decir que, de nuevo, que alguien es mejor que otro. No, todos somos iguales y todos somos responsables de apoyar y animar a todos los demás. El miembro recién agregado a la iglesia, también el pastor, con muchos años de experiencia, todos somos iguales ante Dios, pero con papeles distintos y importantes, para que nos organicemos bien según el patrón bíblico. Cuando nos preguntamos, bueno, si hay ese orden, ¿verdad?, que se ve en las Escrituras, ¿qué es el papel del diácono? Y ahí vamos a parar para considerar qué es el diácono, por qué fueron elegidos, ¿verdad?, en el primer siglo, qué cualidades deben caracterizar sus vidas, y vamos a hablar sobre todo eso. Pero un ejemplo bíblico puede ser cuando, ustedes se acuerdan esa historia cuando Moisés y el pueblo de Israel estaba por entrar en una batalla con Amalek, y Dios le dijo a Moisés que yo quiero que levantes la vara, y mientras el pueblo entra en la guerra, si la vara está levantada, entonces van a seguir venciendo y van a ganar, pero vos tenés que guardar esa vara bien levantada. ¿Qué hicieron? Moisés, ¿qué hicieron Aarón y Hur? ¿Verdad? Los dos que le acompañaron para ayudarle. Moisés tuvo la tarea de liderar y representar al pueblo ante de Dios, pero la verdad no pudo. No pudo porque se cansó bastante y la vara empezó a bajar, ¿verdad? Y Aarón y Hur estuvieron para apoyarle. Y Aarón por un lado, Hur por el otro, le apoyaron para que por fin los hijos de Israel pudieron vencer, ¿verdad? ¿Qué es el papel del diácono? ¿Es para sacar la vara del pastor? Ahora el pueblo de Israel, seguime a mí. No, eso no es lo que hicieron. Y los diáconos en las Escrituras, ¿qué hicieron? Vamos a ver que ellos fueron elegidos para apoyar y ayudar al pastor o a los pastores, para que ellos se enfocaran en su tarea principal de alimentar al rebaño espiritualmente, por estudiar la palabra y por orar. Y eso no quiere decir que no pueden hacer otra cosa, claro que van a veces involucrarse, ¿verdad?, en otras tareas, pero es para apoyar
la obra para que la iglesia avance con el poder de Dios. Amén. Y con la bendición de Dios, semejante a como Aarón y Hur, ¿verdad? Se enviaron a Moisés para apoyarle, levantar la vara para que se quedara allá hasta que Israel había vencido. Y así, si queremos ponerlo, ¿verdad? En una ilustración, deben servir los diáconos. Ahora, creo que estamos en Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 6. Estamos en Hechos capítulo 6. Y vamos a leer versículos 1 a 7. Hechos capítulo 6, versículos 1 a 7. Antes de leer, algo que queremos tener en claro es que los apóstoles no establecieron la iglesia. Entendemos que Jesucristo estableció la iglesia, ¿verdad? Con su muerte, vida perfecta durante su ministerio, fue aprobado en el Espíritu, aprobado por Dios, murió en nuestro lugar como sacrificio perfecto por nuestros pecados, aceptable ante de Dios para representarnos, morir en nuestro lugar. Ya tenemos perdón en Cristo por los pecados que hemos cometido. Y luego por su resurrección. Así Cristo estableció su iglesia, al enviar su Espíritu Santo luego para morar en los creyentes. Cristo estableció la iglesia, pero los apóstoles eran responsables de organizarla bastante. Cristo había ya instruido, ¿verdad? De que, bueno, si hay un problema en la iglesia, Cristo habló un poco sobre la iglesia. Cuando hay un problema, así hay que tratarlo, de manera privada. Y si ¿verdad? El hermano responde bien, lo has ganado, amén. Si no te responde bien, hay que llevar 1 o 2 testigos más para que ellos puedan dar testimonio. Sí, al tratar el asunto, el hermano respondió así o no. Y luego, si no se arrepiente, pero hay pecado y se puede probar, la iglesia tiene que tratar el tema, ¿verdad? Y dice, hay que hacerlo así en la iglesia. Y queremos hacerlo así en nuestra iglesia, ¿verdad? Si hay algún problema, algún pecado. Amén. Mateo 10 y 18. Pero los apóstoles, cuando leemos el libro de Hechos, al encontrarse con varios desafíos y muchos gentiles convirtiéndose a la fe, un nuevo fenómeno, se ve a veces en el Antiguo Testamento, Nínive, por ejemplo, de los asirios, la ciudad se convirtió, pero muchas veces los judíos guardó su fe entre sí. Es así que ver un montón de gentiles convirtiéndose era, oh, ¿qué hacemos ahora? Y Hechos nos explica la organización y reglamento establecido por los apóstoles. Ahora, eran hombres nomás, no eran Jesucristo. ¿Debemos aceptar lo que hicieron, verdad? Como autoridad, sí, claro que sí, porque Cristo les había dado esa tarea de enseñar al mundo lo que ellos habían recibido de Él. Y también dirigidos por el Espíritu Santo para ser un fundamento. Cristo es la piedra angular de la iglesia, pero hay otros fundamentos, en el sentido de que los apóstoles, los profetas designados por Dios con autoridad divina, para que nosotros hoy en día supiéramos cómo andar como una iglesia. Amén. Y así que Dios utilizó los apóstoles para darnos algún reglamento en cuanto a cómo organizarnos. Y éramos apóstoles que reconocieron, ¿no le parece que hay una necesidad de que elijamos a otros hermanos que pueden ayudarnos en la tarea de dirigir en la iglesia? ¿Por qué no vamos a elegir siervos oficiales, diáconos, para que nos apoyen? Y esa es la historia que vemos en Hechos capítulo 6. Así que vamos a leer versículos 1 a 7 de Hechos capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta
a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y el resultado de esta delegación, podemos decir, se ve en versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y ahí entonces tenemos el relato de por qué hay diáconos en la iglesia. Es un patrón bíblico. Ahora vamos a seguir paso a paso, ¿verdad?, estos versículos para considerar un poco más lo que está pasando. Ahora dice que las viudas eran desatendidas. Las viudas eran desatendidas. En esos momentos era más común que la iglesia cuidara a las viudas. Porque a causa de varias razones, ¿verdad?, familiares, económicas, culturales también capaz, que ellos tuvieron que cuidar a las viudas, pero no eran todas las viudas. Cuando Pablo trata el tema con Timoteo, él le dice que Timoteo, cuidado con las viudas, porque nosotros queremos cuidar a los que son viudas, y dijo que en verdad lo son, viudas de veras. Y cuando estudiamos ese contexto hay cualificaciones. Si alguien quiere recibir sostén de la iglesia, hay ciertas cualificaciones, porque muchos quieren capaz recibir algo de la iglesia, pero la iglesia no puede andar bien si es así. Y hay que elegir con cuidado entonces. Y dice, si una viuda tiene un testimonio de haber servido a los santos, pero años y años y años, si ella se ha preservado a pesar de haber perdido su esposo y se ha preservado en la fe y no se ha metido, ¿verdad?, en otras fábulas o va con otros hombres, pero tiene un buen testimonio, entonces sería posible darle algo de sostén. Pero es para evitar el pensar de que la iglesia puede ser responsable entonces de capaz dar a muchos. Sí, la iglesia debemos estar dispuestos a dar y apoyar y ayudar, pero también con cuidado, porque no hay fondos suficientes para apoyar a todos capaz lo que quieran, ¿verdad? Pero había una murmuración entonces, y estas viudas empezaron a decir, pero los apóstoles, ellos predican tanto de la palabra de Dios, ¿y dónde están? ¿Dónde están los apóstoles cuando realmente precisamos su apoyo? Y ellos estaban pensando, mira, estamos haciendo lo que Cristo nos mandó que hiciéramos. Estamos orando todos los días, estamos bien enfocados en la palabra para que la gente sea alimentada. Pero a esta murmuración, ¿qué vamos a hacer? Y nos recuerda que hay mucho a hacer en la iglesia, ¿verdad? Hay mucho que hacer en la iglesia y por eso hay oficios y una variedad de dones. El pensar que el pastor es responsable de hacer todo es una equivocación, hermanos, y la iglesia va a quedar estancada. Y gracias a Dios, me parece que la gran mayoría no tenemos esa percepción, ¿verdad?, de los oficios. Pero por eso hay diferentes dones. El pastor no puede hacer todo, no puede estar por todos lados. La membresía, por eso todos somos miembros, con el mismo poder de Dios, de Amén. avanzar la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos hacerlo con poder, y podemos hacerlo con autoridad también. Autoridad de ser aprobados por Dios, por medio de Jesucristo, para hacer buenas obras que realmente valen, que realmente hacen una diferencia. Y así que ellos se encontraron con este problema. Y cuando delegamos bien, podemos evitar el murmurar y culpar. Y en un momento capaz con tensión, estas mujeres, muchos por lo menos, tuvieron un buen testimonio. Y si ellos se sintieron ofendidas o desatendidas, representa un problema de veras. Y así que ellos delegaron ese trabajo. Cuando delegamos bien, la iglesia será bien alimentada. En este sentido de que, mira, ellos dijeron, no podemos atenderlas, alguien va a tener que atenderlas, nosotros no podemos, no tendría sentido. Pero por guardar ese enfoque correcto, la oración, la palabra de Dios, ¿qué pasó? La iglesia seguía alimentándose espiritualmente, porque el oficio del pastor es de Dios.
Los diáconos también, como vamos a ver, es un oficio de Dios. Y hay que delegar bien entonces, y si es así, la iglesia será bien alimentada. Así que la solución era esto: buscar pues de entre vosotros 7 varones llenos del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría también. Y Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo, que todos seamos personas con fe. La realidad es que a veces no es así. Por eso ellos dijeron, entre ustedes, entre la membresía, que ustedes elijan con cuidado personas que no fácilmente van a desanimar, personas ya probadas, que se ha visto que son personas dedicadas, llenas de fe, de sabiduría y llenas del Espíritu Santo. Es la responsabilidad, dice, buscar pues entre vosotros, de la iglesia. Así que la iglesia vamos a elegir entre nosotros, ¿verdad? Es la responsabilidad de la iglesia elegir a diáconos. De nuevo, un diácono es un término oficial o formal, podemos decir, pero diácono quiere decir siervo nomás. Diácono es siervo. Y ojalá que todos seamos siervos. Hay muchos siervos en nuestra iglesia, gracias a Dios por eso. Pero también hay siervos que son reconocidos como siervos oficialmente y ellos llevan el término de diácono, ¿verdad? Y los diáconos deben ser miembros de la iglesia. En Hechos capítulo 2 dice que los que escucharon, los que recibieron la palabra y también que se sometieron al bautizarse, los que fueron bautizados fueron agregados al número de los discípulos. En otras palabras, se unieron a la iglesia, se hicieron miembros, ¿verdad? Y como la iglesia bautista, por eso es, bueno, alguien se ha congregado con nosotros, capaz hace tiempo, recibe al Señor, hay que bautizarse y luego se hace miembro, ¿verdad? Entonces, si es buscar entre vosotros, está refiriendo a la membresía de esa primera iglesia. Y por eso la membresía puede elegir. Es un patrón que vemos en las Escrituras. Buscad pues entre vosotros. ¿Y por qué 7? Porque dice que eligieron 7. Ahora sabemos que ya había miles de miembros en la iglesia. Gracias a Dios que muchos respondieron muy bien a la predicación apostólica. Y ellos eligieron 7. Ahora eso no quiere decir que había una iglesia organizada tal como esta y todos siempre estuvieron, porque en esos momentos mucha gente viajando y algunos habían recibido, se unieron a la iglesia pero luego regresaron a su lugar en otra ciudad y capaz empezaron otra iglesia ahí. Pero igual había mucha gente en esta primera iglesia y dice que eligieron 7. No sabemos por qué 7. Alguien podría decir, pero 7 es el número perfecto, ¿verdad? De Dios. Puede ser. Pero si una iglesia chica tiene 7 miembros, ¿quiénes van a ser como diáconos? ¿Verdad? ¿Todos? Bueno, entonces no estamos seguros por qué eligieron 7. Fueron llenos del Espíritu Santo. Al elegirlos, ¿qué quiere decir? Parece era la voluntad de Dios que eligieron 7. Pero para nosotros, el pastor Archie puede hablar más sobre el número, ¿verdad? Que vamos a elegir. Pero el apoyo tiene que corresponder a la necesidad. Si es una iglesia chica, capaz no se precise de un montón de diáconos. Pero si la iglesia es muy grande, no tendría mucho sentido tener 1 o 2 diáconos, ¿verdad? Parece que se precisa más. Pero de nuevo, no es una regla fija en las Escrituras. Una iglesia así tiene que, ¿verdad?, tener ciertos diáconos o un cierto número de diáconos. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo en elegir el número y obviamente a quiénes. Y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría tuvieron que ser. Y ahora, el apóstol Pablo entra en más profundidad sobre cómo tienen que ser los diáconos, cómo debe caracterizarse su vida, su ejemplo. Personas probadas ya, conocidas por la iglesia. Tiene que ser así. Y así que en la semana que viene vamos a profundizarnos en, si alguien realmente puede servir como diácono, es lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, ¿qué son las características que tenemos que ver en ellos? En la semana que viene vamos a tratar esa pregunta. Entonces, cuando ellos por fin delegaron bien, reconocieron la necesidad, eligieron a diáconos, el resultado se menciona en el versículo 7.
cuando ellos delegaron bien, reconocieron la necesidad, vamos a leer versículo 7. Dice, todos podemos leerlo juntos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, si tuviéramos que elegir una palabra para describir buena delegación, ser sensitivos al Espíritu Santo, enfocarse en la tarea correcta entre los pastores, en este caso los apóstoles, pero también Santiago, ¿verdad? Quien era pastor, vamos a enfocarnos en la predicación, en estudiar las Escrituras, el ministerio de la palabra y en la oración. El resultado era multiplicación, crecimiento. Y entendemos que eran otros tiempos, pero hermanos, aún en una cultura que puede ser difícil, tal como Uruguay, ¿verdad? La iglesia puede avanzar, la iglesia puede crecer y Dios puede obrar en manera muy poderosa entre nosotros, pero tenemos que guardar las prioridades correctas y también una organización bíblica. Y luego se va a poder resultados. Capaz no miles de personas como pasó en el primer siglo, capaz que sí, quién sabe, ¿verdad? Pero es algo que sabemos, es que tenemos que organizarnos bien para poder ver la bendición de Dios. Los diáconos eran reconocidos por la membresía y luego formalmente por los líderes. Entonces lo que vamos a hacer, según lo que entiendo, es en unas semanas vamos a elegir hombres que pueden servir como diáconos. Y la iglesia va a elegirlos. Todos vamos a participar, los miembros, en elegir quién puede servir como diáconos, ¿verdad? Y no sé si habrá algo para reconocerlos formalmente, pero lo que vemos en versículo 6 es que a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora también un poco diferente porque eran apóstoles, ¿verdad? Y ya no hay apóstoles, pero era el liderazgo que reconocieron también bien. Estos eran los diáconos entonces, porque fueron elegidos por la iglesia. Y ya los pastores pudieron enfocarse en su tarea principal, que era el ministerio de la palabra y la oración, ¿verdad? Y ya los necesitados, específicamente las viudas, capaz otros también, recibieron atención especial de siervos aprobados y dedicados. Ya eran hermanos así, y la iglesia simplemente reconoció sus dones, sus prioridades, su dedicación, y por eso fueron elegidos como diáconos. Y lo que vemos entonces en este pasaje es realmente hay tres ingredientes esenciales en cuanto a la organización de la iglesia. Buena alimentación espiritual. Si la iglesia no se está alimentando bien, ¿cómo vamos a poder crecer? Tenemos que comer espiritualmente. Pero ¿quién es el elegido, los elegidos para alimentarnos? El pastor y los pastores. Y si ellos no pueden enfocarse en su tarea principal, la iglesia no será alimentada como Dios quiere que sea alimentada. De nuevo, no quiere decir que los pastores no pueden, ¿verdad? Capaz participar en otras cosas, otras tareas, claro que sí, pero hay una tarea principal también y no queremos olvidarnos de ella. Y es un ingrediente esencial entonces. Otro ingrediente esencial en la iglesia, si queremos tener éxito, servicio dedicado y comprensivo. Por eso fueron elegidos los diáconos, para poder ofrecer un servicio dedicado y comprensivo también. Ahora, todos debemos estar dispuestos a ayudar cuando veamos una necesidad, ¿verdad? Así la iglesia será fuerte. Pero también a veces personas precisan de atención especial que los miembros, o vamos a decir, la persona promedio no va a poder ofrecerle. Pero si hay una persona designada, reconocida, muchas veces la atención será muy específica, muy especial y lo suficiente para apoyar a ese hermano o esa hermana. Entonces, servicio dedicado y comprensivo. Y cuando la iglesia anda bien así, también recibirá un buen testimonio de los de afuera. Nuestro testimonio, claro que tiene que ver con abrir nuestra boca
compartiendo el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente de afuera ve un amor sincero, buena organización, buena alimentación, estamos cuidándonos el uno al otro. Y lo que pasa en la vida de mi hermano me importa. De hecho, en la iglesia hemos delegado para que las necesidades sean cubiertas. Hasta el punto que podamos, que sea razonable, digamos, ¿verdad? Entiendo que la iglesia no puede cubrir cada necesidad que pueda surgir en la comunidad. Pero si la iglesia es alimentada bien espiritualmente y ofrece servicio dedicado y comprensivo, de afuera van a decir, mira, algo especial sobre esa congregación. Y vamos a tener un buen testimonio con los de afuera. Y así termina este pasaje. Que la iglesia crecía, la palabra del Señor crecía, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Prontamente, en capítulo 7, y no vamos a entrar tanto en esto esta noche, hay mucho más que tenemos que hacer todavía, pero vemos a Esteban predicando con poder hasta ser matado por su fe, por su testimonio. Era diácono. Este era un diácono. Y Felipe también era diácono. Pero luego en el libro de Hechos vemos que él era evangelista. En otras palabras, por ser ya hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, Dios había planeado usarlos también en otras tareas para beneficiar el cuerpo de Cristo. Y para terminar, vamos a ir a un pasaje que lo vamos a tratar en la semana que viene. Vamos a ir a 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3. Esteban estaba predicando con poder y parece que Esteban tuvo un papel importante en convencer al Saulo, quien se hizo el apóstol Pablo, porque Saulo estaba viendo todo lo que pasó, una prédica impresionante, un hombre lleno del Espíritu Santo, su cara era como un ángel y Saulo se convirtió, capaz a causa del testimonio fuerte de Esteban, un diácono. Y Felipe era evangelista. Pero ¿qué pasó en la vida de estos hombres, estos diáconos? Vamos a leer 1 de Timoteo 3, 8 a 13, pero antes vamos a leer 13, vamos a empezar con leer 13, ¿da? Mira lo que dice. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha, ¿qué es la palabra ahí? Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando alguien tiene un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, sirve como diácono y es fiel en el temor de Dios, puede terminar como Esteban, haciendo que un Saulo se convierta en el apóstol Pablo, termina como evangelista. Lo que va a ser un diácono no más, pero un diácono con un buen testimonio, ayudando a avanzar la causa de Jesucristo. Entonces, vamos a seguir con este tema la semana que viene, hablando sobre cómo se puede tener ese grado honroso, mucha confianza. Y hay ciertas cualificaciones entonces que son necesarias para que alguien sirva con ese poder de Dios. Gracias, Pastor Jonathan. Gracias. Una de las cosas, hermanos, que Dios está haciendo en nuestro pueblo bautista fundamental, independiente, a través del mundo, ¿verdad? Es que está, mientras otras denominaciones, iglesias, ¿verdad? Están de pique, bajando, gloria a Dios, nuestro pueblo está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en prácticamente casi todas las partes del mundo. Y bueno, una de las razones es, ¿verdad? Precisamente porque estamos obedeciendo. No estamos inventando y a ver, bueno, ¿cómo debe ser la iglesia? No. Usted lo lee, vamos a la Biblia. Y no hay que inventar nada, hay que obedecer. Y no es a como nosotros nos guste, hay que obedecer la Biblia. Amén. Y el día de hoy usted va desde iglesias donde no tienen pastoras.
Nosotros no tenemos nada en contra, ¿verdad? De las hermanas, las amamos, ¿verdad? Pero hay un problema. No es bíblico. No es bíblico. La Biblia no es, quiere decir, usted lee y dice, si alguno anhela obispado, bueno, ahora alguno dice, no dice alguna, ¿verdad? Entonces, gracias, pastor. Vamos a, obviamente, queremos hacer nada más ni menos de lo que, como el Señor nos instruye, ¿verdad? Y obedecer la palabra de Dios. Y no se trata, ¿verdad?, en cuanto a qué es lo que funciona, qué es lo que más trabaja, cómo podemos alcanzar más a la comunidad. Hay que venir a la Biblia, hermanos, y obedecer lo que dice Dios. Dios dice cómo es que su iglesia va a crecer. Y no es trayendo una banda de música acá moderna, ¿verdad? No, hay que ir y buscar las almas. Amén. Y traerlas y darles el evangelio, ¿verdad? Y no dice usted, diga, como dice, a la iglesia hay que modernizarse. Sí, ¿y cuál es ese versículo? ¿Me puede dar el texto donde dice? Hace poco, esto fue palabra de una señora que me dijo, la iglesia tiene que modernizarse. ¿Y cuál es el versículo? ¿Dónde dice? No hay, dice, generación va y generación viene, y la iglesia de Dios, ¿verdad? Sus principios funcionan en cualquier cultura, cualquier generación, ¿verdad? Sí la obedecemos. Así es de que, bueno, gracias a estemos obviamente, hermanos, orando. El equipo pastoral, hemos decidido en nuestra última reunión que vamos a elegir 4 diáconos. 4 diáconos estaremos eligiendo. Por favor, estemos orando, ¿verdad? Cada uno de nosotros. No tenemos todavía todos los requisitos, todavía que el pastor va a continuar la próxima semana, ¿verdad? Pero estemos orando y pidiendo la guía, la dirección del Señor en cuanto a quiénes son aquellos que deben servir como diáconos, ¿verdad? Que van a estar ayudando a la iglesia, ¿verdad? Para llenar las necesidades de la iglesia. Y diáconos, eso quiere decir, ¿verdad? Siervo. A veces pensamos, eso no es simplemente siervo, ¿verdad? Y Dios nos ha dado, hemos tenido tremendos diáconos a través de nuestra historia, ¿verdad? Comenzando con nuestro hermano Ángel Bertinat, fue un tremendo diácono. Después a hermano David Rodríguez, a nuestro hermano Pocho, por supuesto hermano Ever, y Dios y nuestra iglesia está donde está, gracias a su contribución y cómo han servido, ¿verdad?, a nuestra iglesia, siempre correctamente y con amor y bueno, pero ahora llegamos un momento, ¿verdad?, que para elegir nuevos diáconos, y vamos entonces a pedirle al Señor que nos dirija, nos guíe, y lo estaremos haciendo. Todavía no sé si será el próximo domingo, pero probablemente no es el próximo domingo, el siguiente domingo, ¿verdad? Y luego vamos a estar dando las instrucciones de todo cómo se va a hacer, pero estemos orando desde ya, ¿verdad? Porque que el Señor nos guíe, ¿verdad? Y creemos obviamente en que Dios nos va a guiar colectivamente, ¿verdad? Y por supuesto es un momento, aquella persona que dice, se enoja y queda mal, y me voy de la iglesia porque no me eligieron como diácono. Bueno, por eso es que no lo elegimos, ¿verdad? Por esa actitud carnal, ¿verdad? No, si usted no quedó elegido, gloria a Dios. Si no son los diáconos los que van a ir al cielo, somos los creyentes, ¿verdad? Y usted puede servir, no importa que no sea diácono, todos debemos ser siervos, ¿verdad? Pero sí hay esos oficiales, ¿verdad?, que queremos nosotros y que como iglesia reconocer y decir, estos son nuestros diáconos que están ahí para servir, ayudar al pastor y a los demás pastores también, ¿verdad?, para que la obra de Dios, ¿verdad?, no se detenga y siga
adelante. Bien,